segundos. Muy buenas tardes amigas, muy buenas tardes amigos. Esta es una nueva emisión de la mesa de análisis de Politeia. Es nuestro décimo round y pues ahí vamos, ya le vamos tomando el tranquillo a pues a este encuentro bi, eh, bisemanal que tenemos con ustedes, pues Carlos Calderón Viedas, a quien saludo. Muy buenas tardes, Carlos Calderón. Buenas tardes, Velázquez. Pues esperando la incorporación pronta de nuestro compañero y amigo Arturo López Flores, soy su servidor César Velázquez Robles, y vamos a abordar en esta ocasión pues los temas que están ahí en la agenda y que están ocupando un gran espacio en esta controversia pública. El nuevo curso, por llamarle de alguna manera, este reinicio de las actividades luego del fin de semana largo, pues nos encuentra a todos enzarzados en una discusión con un excesivo ruido. eh, Iba a decir retórico, pero la verdad que no tiene nada de retórico, tiene la marca de la casa, que es el ruido, que son los monólogos, los soliloquios, en un ambiente, bueno, en el que está ausente la confrontación de ideas, la confrontación de propuestas y proyectos. Todo se reduce a una confrontación que no encuentra entre nosotros punto de reposo y que nos impide pensar en verdad lo que son los grandes problemas y los grandes desafíos de la sociedad mexicana en los ámbitos de la política, en los ámbitos de la eh, cultura, en los ámbitos de la economía. Todos estos, pues, son asuntos que nosotros deberíamos estar abordando con seriedad y con rigor, tratando de perfilar al menos algunas de las orientaciones, directrices o propuestas por donde podríamos transitar en los meses y años venideros para lograr salir de esta condición que se ha convertido ya en una especie de círculo vicioso, que en cuanto al crecimiento, pues se expresa en un crecimiento muy mediocre, de un promedio de 2% en los últimos 30 años, pero que en estos 4 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se reduce prácticamente a nada, es decir, a un crecimiento cero. Eso debería ser motivo de preocupación del gobierno y debería ser motivo de preocupación de muchos mexicanos. Sin embargo, parece que esto pasa a un plano muy secundario y lo que impera, lo que prima en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones políticas es la confrontación. Dicho lo anterior, pues ahí están los temas de nuestra agenda que están ocupando la atención de todo el mundo y que son el plan B, lo ocurrido en la ceremonia del 5 de febrero en el Teatro de la República en Querétaro y diría que con esos asuntos, Carlos Calderón, podríamos Sí. empezar esta conversación esperando la incorporación de nuestro compañero Arturo López Flores. Tienen la palabra, Carlos Calderón, adelante. Bueno, con respecto al plan B, tiene que ver su origen, tiene que ver con una iniciativas de reforma que el Ejecutivo, es decir, López Obrador, envió al Congreso de la Unión el año pasado. Iban seis iniciativas de ley, eh, este, y entraron el 6 de diciembre del Del año pasado, sí. 22, y 9 días después, el día 15, fueron aprobadas. No todas, por cierto. Dos leyes. Dos leyes nada más, La cuatro Ley están. General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esas son las dos Efectivamente, leyes ya esas dos leyes aprobadas. son aprobadas y quedaron pendientes cuatro más. Esas cuatro adicionales son la Ley General de Instituciones y Procedimientos, la Ley Sí, de Partidos Políticos, la Ley de Medios de Impugnación y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
O sea que esas 4 leyes, ese paquete de 4 leyes que se iniciaría la discusión este 1 de febrero, pero parece ser que no ha iniciado, nos parece ser que se postergó. Eso es lo que se llama Plan B. El Plan B obedece también, es como una suerte de nombre que le pusieron a que el Plan A originalmente era, por lógica, un plan fallido, que eran algunas reformas que tenían que ver con la ley electoral, pero que tocaban de fondo, es decir, que eran reformas constitucionales. Como es sabido, estas reformas no fueron aprobadas en el Congreso, sobre todo en el Senado, porque se requería una votación, la votación calificada que le llaman, que no fue lograda por Morena y sus partidos aliados. Y viene ese Plan B. De ese Plan B, ya lo dijimos, César, dos ya fueron aprobadas, ya fueron publicadas, ¿no? Y 4 están por iniciar su discusión. Estas reformas definitivamente intentan cambiar todo el modelo de operación y ya no constitutivo, pero sí de operación administrativo y normativo y de ejecución que tiene el Instituto Nacional Electoral, y en términos generales toca muchos aspectos de esta actuación del INE. Nada más quisiera yo decir cuáles son, y son unas reformas relativas a la estructura y capacidad y operatividad del INE. Otras reformas que tienen que ver con al Servicio Profesional Electoral Nacional. Otras reformas tienen que ver con los aspectos laborales y presupuestales. Y otra reforma tiene que ver con las reformas a la equidad y las condiciones de la contienda, y otra reforma tiene que ver con propaganda gubernamental y algunas disposiciones transitorias. Todas en su conjunto no han sido, no han sido discutidas, estas 4 leyes, y no hay parlamento abierto ni nada, al menos eso es lo que ahorita no se prevé. Y realmente podemos entrar a los detalles, pero me parece bastante, no está hecho como para técnicamente hablando, pero sí son demasiados temitas y temotas que pudieran un poco hacer muy engorrosa, muy poco claro nuestra intervención. Y de eso no se trata. ¿De qué se trata finalmente? Se trata, en principio, de disminuir lo que sería el aparato del Instituto Nacional Electoral. Se trata de permitir que los funcionarios públicos puedan participar haciendo, refiriéndose a los actores, al proceso electoral, etcétera, etcétera. Se trata de que el gobierno mexicano tenga injerencia en el padrón electoral. Se trata de reducir todo ese personal que nosotros lo vemos recorriendo casa por casa para invitarte a que seas parte de una casilla electoral. Se va a reducir en una cantidad extraordinaria. Se trata de cambiar las estructuras del Consejo Nacional Electoral. Se trata de cambiar las estructuras de los institutos electorales. Se trata de cambiar las estructuras de las estructuras distritales. Se trata pues de disminuir la mayor parte de los recursos humanos del instituto, y se trata de se trata de reducir los presupuestos, y se trata de que quitarle también dientes al instituto. Hay una cláusula que puede llamarse la cláusula Macedonio, porque está de cuenta hecha para ese caso.
Es decir, si un candidato electoral no presentó sus gastos, o sea, reducir las facultades de fiscalización que tiene ahorita el INE. Si un funcionario electoral hace uso indebido de recursos, si no presenta, no reporta y vuelve a competir otra vez, el INE, en el caso de Salgado Macedonio, le anuló su candidatura y no pudo ser candidato a Guerrero. Pues en esta ocasión, el INE ya no tendrá esa facultad. Y ese tipo digamos, de actividades ocultas. Bueno, pero quien le anuló la candidatura a Salgado fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Fue el Consejo. Y recurrió al tribunal y el tribunal avaló la La decisión. decisión del INE. Sí, Ok. sí, así fue primero el Consejo, se quejó el actor Salgado Macedonio, el tribunal le dio la razón al Consejo y así quedó el asunto. Por eso es que finalmente no fue candidato. Pues esa facultad que ahorita tiene el INE se la quitaron. Y hay se trata de que, por ejemplo, el INE a veces conoce de algunos datos personales, financieros, privados, muy privados, que le a los actores. Y lo que está pidiendo esta nueva cláusula es que los partidos políticos tienen acceso a esa información, lo cual parece ser que no es nada en términos de la privacidad, de tu información personal, ¿no? Entonces, privada, vaya. Y esta reforma ya no como dicen, se trata de destrozar, Destazar. exactamente, destazarlo, ¿no? Y para que vaya, para en última instancia reducirle su autonomía, su capacidad de operación, su capacidad de fiscalización, su capacidad de capacitación, su autonomía en cuanto al control del padrón electoral y hacer además que las casillas, yo he sido representante de casilla en varias ocasiones, ¿no? En varias ocasiones. Y tú tienes que llenar en promedio 4 o 5 papeles después de que termine la jornada de la votación. Y ahorita quieren hacerlo todo en una especie de formato único rapidísimamente, que no es nada, por la misma experiencia, esto que los miembros de cada casilla recogen y plasman en las actas, es la información oficial prácticamente que es la que va a dar los resultados finales de esas elecciones. Hacerlo todo en un masacote de una sola acta va a complicar las cosas, va a ser difícil. De por sí es difícil hacerlo, hay que tener mucho cuidado, pues ahora creo que esa dificultad se va todavía a hacer más de mayor peso. Entonces, no es nada, son reformas que no tienen una buena intención, no tienen una buena intencionalidad, no tiene, ya está entrando Arturo, y que en última instancia lo que se está pretendiendo es que el gobierno le reste capacidad operativa y de decisiones al Instituto Nacional Electoral. Ahora bien, decía alguien por ahí que habría que defender, el INE no se toca. Después, con la marcha del 26 de febrero, dicen, la democracia no se toca, porque eso tendría que ver ya con la democracia, con el plan B. El INE fue con el plan constitucional que no procedió. Y el plan B tiene que ver con estos reglamentos nuevos que sí están llevando, por lo menos a nivel de legislativos se están desahogando. Y ahora hay una nueva, que es el Poder Judicial no se toca. ¿Por qué? Porque también aquí hay una iniciativa de ley con reformas al Poder Judicial, que forma parte del plan B, y que eso tendría que ver precisamente con otra serie de actores, de elementos que aquí ha tratado. Es el caso de la nueva presidenta de la Corte, en fin, lo que sucedió este 5 de febrero, pero eso lo tratamos enseguida, dejamos lo después. conversamos enseguida. Así es. Muy bien, pues ya está aquí nuestro compañero Arturo López Flores. Muy buenas tardes, Arturo. Buenas tardes. Empezamos esta conversación
Carlos Calderón y tu servidor, hablando de las características del Plan B. Este Plan B tan llevado y tan traído, que está constituido por un total de 6 iniciativas de reforma a diversos ordenamientos en materia electoral, 2 de los cuales ya han sido aprobados, que son la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas. Están pendientes de discutirse y aprobarse en la Cámara de Diputados 4 ordenamientos más de una reforma, más bien de una contrarreforma en materia electoral que pretende regresarnos casi, pues poco más de 40 años de vida democrática. Es decir, en el fondo de lo que se trata es de una regresión antidemocrática que pues se lastima nuestra convivencia porque no garantizan estas reformas la imparcialidad, la objetividad, la certeza y la independencia del árbitro en materia electoral. Y que es justamente una de las iniciativas que pretende reducir, constreñir, compactar las acciones y actividades del INE, pues reduciendo su margen de autonomía. De este que es un órgano de Estado, porque el INE no es una organización no gubernamental, el INE no es una organización más de la sociedad civil, sino que es un órgano de Estado. Sobre ese tema, Arturo López, adelante. Muy buenas tardes. Yo quisiera retomar el concepto antiguo de la democracia, de la Grecia antigua. Y hay 2 vocablos que no tiene nuestra joven democracia, que es isonomía y segoría, igualdad de palabra y igualdad frente a la ley. Y entonces este 5 de febrero no fue un 5 de febrero más, fue un 5 de febrero muy relevante porque se dieron los pronunciamientos del Ejecutivo, del líder, del presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, y la presidenta del Poder Judicial. Y cada quien marcó sus distancias frente al poder. Y siento que está en redefinición de la concepción moderna de la división de poderes. Habemos perdido mucho ese concepto de la división de poderes, y yo creo que sí hay un ímpetu por tomar el concepto viejo de Montesquieu de la división de poderes. Y en este tema, el tema de la reforma electoral está en el mero centro, tanto de la discusión del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Ya los representantes de los colegios electorales en el Estado de México y en Coahuila han dicho que con este Plan B es imposible llegar a niveles parejos de competencia electoral. Entonces ya están los actores especializados y la opinión pública muy en la mirilla de este Plan B de Andrés Manuel López Obrador, y ya a toro pasado ya se empiezan a ver pues las repercusiones que tendría para una joven democracia como es la mexicana. Y vamos a ver cómo se comporta el Poder Judicial, pero el Poder Judicial ya marcó un antes y un después de lo que era con Arturo Saldívar y lo que es hoy con la señora Piña, que defendió al Poder Judicial, defendió su independencia, y está en el campo del Poder Judicial este tema, y el Poder Legislativo había que recobrar algunos conceptos de que ya se habían perdido, como el tema de lo que son conceptos de democracia moderna, el diálogo, el respeto, la tolerancia, llegar a acuerdos, y ese concepto ya se había perdido, ¿no? Entonces, yo pienso que sí vamos por un camino
puede ser venturoso, un camino que ya habíamos olvidado, el camino de la perfección de las instituciones democráticas y de preservar nuestra joven democracia, y que la libertad de expresión esté en el centro de la discusión pública. Sí, bueno, estábamos conversando acerca de lo relacionado con esta contrarreforma en materia electoral. Y algo debería llamar la atención del poder cuando las dos iniciativas de reforma ya aprobadas, pues tienen un juicio de amparo. Tienen 4 controversias constitucionales y una demanda del Instituto Nacional Electoral, más lo que se acumule en los días por venir. Ya dijo el Instituto Belisario Domínguez, es un órgano del Senado, de que esta es ya la iniciativa de reforma electoral, de iniciativa de reforma política más impugnada en la historia del país. Y si esto es así, esto debería al menos llamar la atención, hacer recapacitar un poco al poder y tratar de corregir estas medidas que tienen un tufillo autoritario muy, muy acentuado. Estaba escuchando ayer por la noche una entrevista que le hacían al presidente del INE, a Lorenzo Córdoba, y a uno de los consejeros, a Ciro Murayama, y ellos defendían de manera muy, muy apasionada la naturaleza democrática de esta institución, que es el Instituto Nacional Electoral. Y lo hemos comentado también nosotros, que puede haber mucho desacuerdo, puede haber mucho disenso entre los actores que participan en la competencia por el poder político, pero tiene que haber un acuerdo en lo fundamental. Y ese acuerdo en lo fundamental se refiere precisamente a las reglas del juego en la lucha por el poder político. Me parece que aquí no se está acudiendo a este expediente noble del acuerdo, del compromiso y del pacto entre los actores políticos para lograr la aprobación de una reforma en la que todo el mundo esté de acuerdo. Además, ya lo sabemos, una reforma se hace necesaria una vez que se ha aprobado, una vez que se han visto sus limitaciones y sus defectos, no antes. Y en este caso, desde el poder se está impulsando esta reforma o esta contrarreforma precisamente para justificar y para pues alzarse con el poder de tal modo que los contrapesos que poco a poco se han ido construyendo a lo largo de un azaroso proceso de transición han ido desapareciendo. Creo que lo del plan B no tiene futuro, porque si hasta ahorita ya hay eso que comentaban, un juicio de amparo, 4 controversias y una demanda del INE, ¿qué va a pasar ahora que aprueben esas 4 leyes o esas 4 iniciativas de reforma adicionales que ahí están esperando? Están esperando ahora que se reanuden las sesiones en la Cámara de Diputados. Vamos a ver, ahí viene un elemento de conflictividad muy, muy intenso que va a ser necesario que los actores de nuestra vida pública puedan gestionarlo con sensibilidad. Al menos lo que hemos visto hasta hoy es madurez y capacidad de quienes se oponen desde los partidos y desde las propias instancias autónomas como el INE a esta reforma o a estas reformas. Vamos a ver si desde el poder también cabe un poco la sensibilidad, la sensatez y la cordura, y estas reformas son anuladas, canceladas o suspendidas desde el propio poder. ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar a que el tribunal, para que el Poder Judicial de la Federación, para que el Consejo de la Judicatura o no sé qué instancia en materia legal la rechace? Sí, es posible hacerlo antes. Me parece, ¿por qué? Yo creo que es
porque el presidente está terco en sacarla a segundo lugar, porque es el ambiente en el que él se siente plenamente realizado, que es el ambiente de la confrontación, de la discusión y del ruido, porque no hemos visto ideas. La verdad es que las ideas han estado ausentes en este periodo. Hay cosas que sí, que pueden y deben discutirse, que pueden y deben modificarse de los organismos y de los ordenamientos electorales, pero esas cosas han quedado subsumidas en este ambiente de ruido que impide toda posibilidad de entendimiento entre las partes. Yo lo veo así de esa manera y pues no queda más que espacio, más que para una lógica de confrontación. Desafortunadamente, a ese camino nos está llevando la falta de sensibilidad política de una de las partes. Carlos Calderón. Sí, yo también comparto tu perspectiva de que alguna suspensión por parte de Obrador se ve difícil. Desde luego sería posible, pero no podemos ser absolutos en ningún sentido. Pero hay algo que en cuanto a ese rechazo que ha recibido estas reformas a la ley electoral, en sus dos versiones, en el plan A, plan B, incluidas estas dos aprobadas y estas cuatro pendientes en el B. Esto que mencionaba de la Belisario Domínguez, de que es la más impugnada, pues bien, tema, este aspecto, fue ya ventilado en el Consejo General del INE, y todos sus miembros, ¿no?, acordaron hacer un diagnóstico y una valoración de las iniciativas de ley, de las 6 iniciativas de ley, y si ha sido publicado, ya hay un documento ejecutivo y hay otras versiones más completas. Yo he leído el resumen ejecutivo y está respaldado por los 11 miembros del consejeros. Consejeros, o sea, fue unánimo lo que aquí Así se es. dice. Y entre esos consejeros hay consejeros nombrados ya en el tiempo de la transformación, lo que Así es. ello Sí. signifique, ¿no?, esa transformación. Quiere decir que por parte de la gente sensata de pensamiento es inevitable llegar a conclusiones como las que llegaron el Consejo y otras personas que opinan de una manera muy mayoritaria, de amplísimo consenso, de que esta reforma no procede y lo único que hace es absolutamente regresiva. Por cierto que a propósito de los comentarios de Arturo en cuanto a lo que ocurriría en Coahuila y Estado de México, las reformas ya contienen, una de las iniciativas de ley contiene, o las cuatro más bien, contienen un capítulo de transitorios. Y el transitorio cuarto ya considera el asunto de Coahuila y de México, y dice: no será aplicable en los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila en 2023, lo cual ya queda pues descartado que un engendro legislativo de este tipo pueda ser marco legal de las elecciones en estas dos entidades. Pero además, el tema como es tratado aquí no es particularmente por ese procedimiento, por esos procesos electorales en víspera, sino que entre los mismos transitorios hay contradicciones, porque hay otro transitorio, el decreto, y se refiere a todo el decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación. El decreto, todo el contenido, pero el transitorio cuarto dice, pero no será aplicable en los procesos electorales en estricto sentido, jurídicamente hablando, hay una contradicción.
en esos términos. Seguramente que la Corte o un tribunal de amparo, en fin, verá este asunto y lo tomará en cuenta de cómo suspender la aplicación de esta posible iniciativa que se convierta ya en decreto expedido por el Ejecutivo para estos dos casos. Hay otra opción que se ha ventilado en los medios y por algunos analistas, es que esa sensatez que se le pediría a Obrador, que dudo que la tenga por su necedad que ha mostrado en sus 4 años de gobierno, esa necedad quizá no impere en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia, en donde la Suprema Corte, al ver todo este irigote de leyes y de agitación que hay en los medios, en la sociedad, en los partidos y toda esta serie el aspecto de cualitativo del asunto, que es absolutamente regresiva porque nos remite 36 años atrás, ¿no? Casi 40, como dijiste, de 1987, pues, lo que esa sensatez sí puede primar en la Corte y de poner en suspenso todo este litigio que se encontraría en la misma Corte, en los tribunales colegiados o en los tribunales de distrito, en fin, ¿no? Entonces se suspende ese litigio hasta que se aclare, hasta que se aclaren todos la polémica, toda la controversia que hay en torno a las 2 leyes y a las 4 iniciativas. Esa podría ser otra opción. Y yo no sé, esperemos que y se suspende, desde luego que esta iniciativa no se aplicaría ni siquiera, ya no en el 23, que seguramente no se va a platicar de ninguna manera. En el 24 Sí. tampoco sería aplicable, porque aquí la fecha es para el inicio de este proceso electoral del 24, es el 1 de septiembre del 2023, ¿no? Y por cierto, una de las reformas que se quieren hacer es que en lugar de que los procesos electorales inicien legalmente el 1 de septiembre hacia el año posterior, hacia el año siguiente, ahora se iniciarían el 1 de noviembre hacia la misma fecha el año siguiente, es decir, le van a recortar 60 días. En 60 días, esos 60 días son los que normalmente utilizan los partidos una vez que definen a sus candidatos, su lista de candidatos, para hacer encuestas, para hacer intermedias, para hacer lo que sea, para ver cómo finalmente deciden quién será sus candidatos. Pues ese tiempo ya no lo van a tener, lo cual viene todavía pues a reducir, a estrechar los marcos del consenso, los marcos del acuerdo, los marcos del diálogo, porque ya no les va a dar tiempo, van a salir, va a iniciar el proceso y ya tienen que tener los candidatos definidos, y normalmente los definirían de una manera no muy democrática, que digamos, un poco golpes de autoridad, golpes políticos, y eso entre otras de las tantas cosas que realmente yo no sé cómo se atreven a sostener propuestas de este tipo estos señores de la 4T. Es para, no sé, en fin. Bueno, sí sé, pero no lo digo. Bueno, muy bien. Vamos a dejar por lo pronto este tema y vamos a conversar algo alrededor de lo ocurrido, ya lo hacía Arturo en su intervención el pasado 5 de febrero en Querétaro. Antes de pasar a este tema y de darles la palabra a ustedes, hace más o menos una hora nuestro compañero periodista Felipe Guerrero subió un WhatsApp en el que dice lo siguiente: anuncia el gobernador Rubén Rocha la destitución del químico Benítez de la Secretaría de Turismo. Su lugar lo ocupará la aún subsecretaria Estrella Palacios. El gobernador Rocha Moya se adelantó a la fiscalía, dice en otro WhatsApp, mismo que por trámite solicitó apenas el desafuero del químico Benítez ante el Congreso,
confirma Fiscalía General del Estado, 2 de las 10 carpetas de investigación por desempeño irregular de la función pública. Esto, otro elemento adicional al ruido del que hablaba hace rato en el ámbito local, porque esto no va a ser una discusión de ideas, una presentación de proyectos o de propuestas para el futuro del Estado, va a ser parte de este sainete, de este circo. Un litigio judicial. Exacto, en el que hemos estado inmersos. Y en el ámbito nacional, pues quiero comentarles también que hoy se hizo la denuncia de que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, pues fue captada junto con otros funcionarios cercanos a ella, recibiendo carretadas de billetes. Una cosa verdaderamente grotesca y penosa que forma parte de este circo en el que estamos desafortunadamente inmersos. No hay poder humano que obligue a nuestros actores políticos a conducirse con civilidad y respeto, y forma parte de esta lógica de confrontación en que estamos metidos. Ese asunto también va a tener sus repercusiones, porque la gobernadora de dejada no tiene nada y de aventada tiene mucho, ¿no? Y hoy ella tiene un programa semanal que se llama Los Martes del Jaguar, ¿no? Donde da a conocer pues todas las tropelías que sus adversarios o sus enemigos han hecho, pero pues que ahora con esta exhibidota, porque esta es una verdadera exhibidota la que le están dando, pues vamos a ver que el ruidajo y la confrontación va a aumentar varios decibeles. Ya le preguntaron al presidente en la mañanera hoy si ya había visto el video donde está un alto funcionario de su gobierno recibiendo estas pacas voluminosas de dinero, y dijo que no lo había visto. Otros dirigentes de Morena, el propio presidente del partido, Mario Delgado, se pronunció y dijo, bueno, lo que ya sabemos que se dice en estos casos por parte de ellos, que ellos no son iguales, pero lo que pues está demostrando es que son iguales o quizás son hasta peores, ¿no? Yo digo que son peores. Bueno, así están las cosas. Menos mal que Obrador no dijo que eran para el movimiento, ¿no? Así es lo que respondió cuando exhibieron a sus dos hermanos. Es que son para el movimiento. Ah, bueno. Cuando localizaron a Pío recibiendo sus sobres, sí, hombre, es una cosa en verdad muy penosa. Lo que está ocurriendo es bastante penoso, lamentable, y pues lejos de hablarnos de una democracia fortalecida, lo que está diciendo es que la nuestra es una democracia que va dando tumbos y bandazos y va a trompicones, y pues con más deseos de algunos sectores sociales de que se descarrile a que se reordene. Pero bueno, vamos a tratar en los próximos minutos este tema de lo ocurrido el 5 de febrero. Decía, este asunto ya lo adelantó nuestro compañero Arturo López, pero Carlos Calderón, empecemos contigo. Bueno, el tema del 5 de febrero. Este acto de alto simbolismo en la liturgia mexicana, ¿no? Así es. Los 5 de febrero y los informes presidenciales en el viejo régimen era lo máximo de que podía. Era la reunión de la República. La reunión de la República, ¿no? Eran, me acuerdo aquellos discursos de López Portillo, en fin, era una cosa realmente. Era la solemnidad, ¿no? La solemnidad y todo eso, ¿no? Entonces, creo que en esta ocasión, pues, no salieron las cosas como hubiera querido el presidente López Obrador, porque tuvo la presencia de dos personajes de la política nacional que marcaron un cierto contraste, y que fueron Santiago Krill como presidente de la Cámara de Diputados y Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La posición de Krill se dice que fue dentro del protocolo, es decir, no, en cuanto a imagen se comportó sin ningún problema
de acuerdo a como el protocolo lo indicaba, ¿no? Pero en el caso de Norma Piña, ella impuso su propia forma de conducirse en esa reunión y eso fue lo que llamó la atención, igual que el mismo pronunciamiento. Krill también fue muy claridoso con su pronunciamiento, pero lo fue aún más la abogada licenciada Norma Piña. Y esos dos gestos, tanto el gesto de imagen y el gesto verbal, pues creo que marcaron la nota de esa ceremonia del 106 aniversario de la celebración de la Constitución. Entonces, los comentarios de color han sido todos más profusos que los comentarios de contenido. Así es, sí. ¿Verdad? Entonces ha sido más bien la nota de color la que ha prevalecido en todos los opinadores. Pero al mismo tiempo no es colorido, no es alarido, ni cosas de esas, es forma, es una forma que tiene que ver precisamente con la letra constitucional de que tanto la presidenta de la Suprema Corte como el primer mandatario de la nación, es el presidente del Ejecutivo Nacional, son dos poderes, ¿no? Que son, en términos de su importancia en el marco de una estructura republicana, un régimen republicano que, como mencionaba Arturo, de división de poderes, sí. división de poderes, que tienen la misma valor constitucional. Entonces no se podía rendirle honores a un poder, a otro poder no le rinde honores, le rinde respeto, y creo Así que es. toda la gestualidad de la ministra Norma Piña, tanto oral como de imagen, fue completamente de absoluto respeto, porque se levantó de su asiento y aplaudió a quien debió aplaudirle en su debido momento, pero no lo hizo cuando no tenía por qué hacerlo, de acuerdo a una forma republicana pura, ¿no? Sin Así es. embargo, para los que tienen su vista miope o con algunas cataratas, pues vieron en ello un gesto de hostilidad, un gesto de irrespetuosidad, creo que no fue eso, se ciñó a las normas de la Constitución y, eh, y eso es lo que levantó la polvadera. Ahora, ¿por qué es eso? Porque don Jesús Reyes Oroles le dio un sentido político a las formas, cuando dijo que en política la forma es fondo. Y en el fondo lo que estaba diciendo la ministra Norma Piña es que el Poder Judicial es independiente y soberano y hará caso para lo que fue creado, a la letra del constitucional. Tan. No más, no menos. Eso creo que irritó mucho, no solamente a Obrador, porque dijo que se sentía orgulloso del gesto que había tenido, todo haciéndolo al revés, ¿no? Del gesto que había tenido la ministra, y no se diga de sus corifeos, que casi se rasgaban las vestiduras por esa situación. Creo que seguramente que Obrador, ese tipo de homenajes no le sientan bien bajo ninguna circunstancia, y menos cuando dentro de los asistentes hay personas que hacen valer la institucionalidad que la misma política les ha conferido. Así es. Es todo. Muy bien. Y el gobernador, hubo muy buenos discursos, el de la presidenta del Supremo Tribunal de Y Justicia. el gobernador también de Querétaro. El del gobernador fue un buen discurso y también fue buen discurso, muy mesurado, muy en esta cultura republicana, el de Santiago Krill, ¿eh? Sí. El gobernador dijo una frase interesante: cuando la política falla, la violencia estalla. Y esa es muy condensada, una realidad histórica que hemos visto en nuestro país y en muchas otras partes del mundo, ¿no? Cuando se impone
esta lógica de guerra, esta confrontación, en lugar del diálogo como ámbito de entendimiento entre los que son diversos, pues el camino es el del choque, el de la confrontación, y el de la violencia. Y contra eso yo creo que debemos estar ya bastante prevenidos. Debe imperar, por eso yo insisto mucho en eso, la cordura, la sensatez, la voluntad y la disposición de las partes de encontrar un arreglo. Ciertamente ya a estas alturas parece que de una parte eso es prácticamente imposible, y eso es una cosa a la que hay que estar muy atentos. Le damos la palabra a nuestro compañero Arturo López Flores. Adelante, Arturo. Pues yo de este tema quisiera decir que es muy buena noticia que los tres poderes centren el debate en el tema de la Constitución. Habría que decir que nuestra Constitución fue una Constitución durante mucho tiempo nacionalista y con un gran énfasis a lo social. Y que después del Tratado de Libre Comercio, nuestra Constitución empezó a sufrir modificaciones para adecuarla a los requerimientos y a las necesidades globales de la economía de mercado, ¿no? Entonces, es por ello que hoy vemos que sí hay una disputa de la nación con dos proyectos claramente bien marcados: el proyecto populista de Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de la oposición, un proyecto más vinculado a la economía de mercado, al Estado neoliberal y a que se preserven las leyes, se respete la libertad de expresión y principalmente, que se me hace sumamente importante, la libre división de poderes, que no es cosa menor, pero que en todas las democracias siempre es un punto nodal, un punto de grandes discusiones. Y entonces vemos como en el plácito que ya la oposición se esté tomando el papel en serio, y tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo estén marcando, como dicen los plebes, su raya frente al Poder Ejecutivo. Y que ya no vemos un Poder Legislativo sumiso, ni tampoco un Poder Ejecutivo, un Poder Judicial que esté a merced del rey, al tirano de Palacio Nacional. Entonces, pienso que no fue un evento más, y que en la práctica vamos a ver cómo se desarrollan estos poderes, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ¿no? Y también recordar al auditorio que en el tema de la ley electoral, que quedó un poco en el tintero el tema, habría que decir que se me hace que el discurso directo, contundente que ha tenido el presidente del INE, se me hace que es un discurso tardío, ¿no? Es un discurso tardío, porque hay que recordar al auditorio, tardío de defensa del INE. Yo pienso que esos argumentos hubieran sido de manera antes muy útiles, ¿no? Cuando se dio la discusión de la ley electoral en el Poder Legislativo. Y que en el mes de abril va a haber 4 cambios de consejeros, con incorporado el tema del consejero presidente, ¿no? Del INE, ¿no? Y yo pienso que la lógica del INE va a cambiar mucho, porque el poder presidencial va a echarle toda la carga al asador para poner a consejeros a modo. Ojalá me equivoque, ojalá que no sea así, que sea un árbitro que realmente sea árbitro, y que no estén dando estos espectáculos que están dando los partidos políticos en querer destruir al INE, ¿no? A ver, me quedó un poco confusa esta última parte. ¿Los partidos políticos qué? El partido oficial y sus aliados están empecinados en descuartizar al INE, ¿no? Y, Okay. en esta embestida en contra del INE, pues también lo que está en juego es el sistema de partidos en México. Sí, de acuerdo. Carlos Calderón. A mí también quisieras puntualizar 2 cosas.
creo que este documento que hizo el INE a través de su Consejo General, salió en el tiempo que debe haber salido, una vez que las iniciativas de ley fueron dadas a conocer. Las iniciativas de ley fueron recibidas el 6 de diciembre y fueron aprobadas el día 15. Es decir, ahí fue fast track. Es más, nadie conocía, y eso es una de las quejas que hacen aquí el Consejo General del INE, nadie sabía de qué se trataba el contenido, ni siquiera los partidos políticos, ni siquiera el INE, ni sus consejeros. Ese documento llegó a la presidencia de López Obrador a manos de Morena en la Cámara de Diputados. Y ahí se dio a conocer. Y todavía los diputados de Morena y sus aliados cuando votaron no lo habían leído. No lo votaron sin leerlo. Así es. No iban a discutir en una situación, algo que no estaba todavía bien asentado. Todo lo hicieron en el aire para darle la mayor velocidad posible. Una vez que fue aprobado el 16 de diciembre y dado a conocer como decreto de ley, porque al día siguiente se decreta después de su aprobación, en ese momento el INE ya empezó a discutir, pero no lo discutió, en fin, como nosotros lo pudimos estar haciendo, se lo discutió ya con especialistas, con todo, y es un documento que valdría la pena conocerlo, y no solamente el resumen, que eso es para los que no sabemos mucho de leyes, sino también los otros documentos que respaldan este resumen, ¿no? Entonces, creo que Arnaldo Córdoba ha estado en los medios, en varios medios, ha sido Lorenzo. Lorenzo, perdón, Arnaldo, su padre, ha estado en varios medios dando su opinión, igual Ciro Murayama. A mí me ha tocado verlo a los dos en varios lugares en estos últimos días, Si algo han hecho es precisamente no quedarse callados. Lo único que no han hecho, y lo cual también lo reconozco que debe de ser así, jamás han dirigido un ataque o una ofensa o una crítica al presidente de la República. Se van sobre el escrito y sobre eso es lo que discuten sobre esos asuntos. Yo creo que están haciendo las cosas bien, y creo que la posición de INE ahorita es muy fuerte, ¿no? Además porque ha sido bien conducida por Lorenzo Córdoba y por los mismos consejeros, pero lo atravilario del obradorismo, particularmente de su líder, López Obrador, eso los fortalece todavía más. Bueno, pues estamos a 7 hoy, 19 días para la gran concentración en defensa del INE, en defensa del voto, en defensa de la democracia. Estaba viendo una convocatoria en la que aparecen ya 40 grandes ciudades y ciudades medias que van a ser escenario de movilizaciones ese día 26 de febrero. Se espera que en la Ciudad de México pues sea una concentración multitudinaria, ¿no? Multitudinaria, va a ser impresionante. Y probablemente aquí en Culiacán también sea una concentración importante, sobre todo si tomamos en cuenta que la concentración pasada rebasó con muchísimo las expectativas que los propios convocantes se habían planteado, ¿eh? Fueron varios miles de personas las que se manifestaron aquí el pasado 13 de noviembre, ¿sí, verdad? Ahí anduvimos Arturo y yo. Ah, pues ahí sí, ustedes fueron de los promotores de esta marcha. Muy bien, pues hasta aquí llegamos por hoy. Interesante la conversación, creo. Vamos a ver qué dicen nuestros cibernautas. Nos vemos el próximo martes. El próximo martes seguramente vamos a seguir abordando. El próximo jueves, perdón, el próximo jueves. Vamos a seguir abordando este tema porque seguramente supongo que ya empezará la discusión en la Cámara de Diputados. ¿Algo más, Arturo, rápidamente para irnos? No, pues que los próximos
tiempos son tiempos de mucho debate y va a haber muchas sorpresas en el escenario político. Ese es mi comentario final. Eso sí, va a haber muchas sorpresas, seguro. Muy bien. Bueno, pues nos despedimos. Gracias. Muchas gracias, Carlos Calderón. Gracias a todos Arturo. ustedes. Y gracias. Me despido. Soy César Velázquez. Aquí nos vemos el próximo jueves.